Hoy, 1 de julio de 2025, el título de la prédica se llama Puesto nuestra mirada en Cristo. Oramos para continuar el servicio. Padre bendito, gracias Señor que estamos aquí reunidos en tu nombre. Y como tu palabra dice, donde dos o tres o más están reunidos en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Te pedimos, Padre, que seas tú hablando en este momento, que tu espíritu hable, Padre, que separes al hombre que solamente es polvo, pero tú eres quien trae palabra de vida eterna. Todo lo dejamos en tus manos, Señor, que tu palabra traiga edificación para el cuerpo de Cristo. Te agradecemos por todo en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo. Amén. ¿Se escucha bien, no? Sí, ok, perfecto. A ver. Ya. Bueno, repito el título. El título se llama Puesto nuestra mirada en Cristo. Segunda de Corintios dice, por lo tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La palabra aquí nos menciona exactamente cómo está la mirada del creyente, ¿no? Y hacia dónde apunta para que sea transformado de acuerdo a eso que está observando. Y en Hebreos también nos dice que Cristo es el autor y consumador de nuestra fe, por el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió en la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Si hay alguien que es el autor y consumador de nuestra fe, es justamente Cristo. Lo sabemos muy bien eso, que es el autor y consumador de nuestra fe. Pero nosotros tenemos que tener nuestros ojos puestos, la mirada en Él, para que nosotros seamos transformados de acuerdo a esa imagen del amado Hijo. No somos transformados si es que nosotros no nos fijamos detenidamente, nuestra atención está completamente enfocados en el Señor, en el modelo en el cual tenemos que seguir. Entonces no hay forma que el Señor pueda terminar la obra completa porque el hombre se distrae en no observar su camino y no poner su atención completamente en él. O sea, no poner todos sus sentidos, toda su mente, todo su corazón y todo su ser. Y a consecuencia de eso que está haciendo, o sea, entregar todo su ser y todo lo que involucra, el Señor puede obrar completamente. ¿Por qué? Porque se está poniendo a la disposición de Dios para que pueda formarlo. Y si es que no pasa eso, pues entonces tenemos un serio problema. El creyente no puede hacerse una figura de sí mismo, no se puede formar a sí mismo. No tiene esa capacidad, no es autosuficiente, no es todopoderoso. Lo que único puede hacer es simplemente rendirse para que el Señor lo pueda. Pero para eso el creyente tiene que mirar directamente al autor y consumador de nuestra fe. No puede sacar ni por un momento la mirada hacia él. Tiene que tener una mirada que no se vaya ni a la derecha ni a la izquierda, sino enfocado en un solo punto. ¿Qué dice la Escritura? ¿Por qué es necesario que la mirada del creyente esté completamente fijada en Cristo? Ahora, si bien es cierto, esto nos da una explicación espiritual que si no está atención, pero hubo una época en la cual el pueblo de Dios tenía que mirar fijamente la mirada hacia algo para que sean sanados. Eso podemos encontrar en el libro de Números, en el caso cuando el pueblo de Israel pasó por una mortandad en el desierto porque habían serpientes que les habían picado, pero eso es a causa de su rebeldía. Vamos a leerlo para que se entienda todo el contexto. Después partieron, está en Números 21, de 7 al 9, dice. Después partieron del monte de Or, camino al Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Se están quejando del maná. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla en un asta,
y cualquiera que fuere mordido y mirara a ella vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Esto fue a consecuencia del pecado de Israel, que se la pasaba quejando, aún viendo la mano de Dios, aún el Señor permaneciendo fiel con ellos, a pesar de su rebeldía, Dios permaneciendo fiel. Dios permitió esto de aquí. Y Dios mismo, por misericordia, hace que sea levantado, ¿no? Le manda a Moisés que haga esta serpiente en la cual tenían que mirar, y aquel que miraba automáticamente vivía. Podemos ver algo que tenían que poner su atención completamente en esa serpiente que había sido levantada, pero antes que miraran esa serpiente, necesariamente el requisito era este, que la persona había sido picado, había sido mordido por una serpiente. En pocas palabras, la sentencia de muerte ya estaba en la persona. A la hora que la persona iba para mirar el asta, para que viviera, es porque anteriormente ya había sido mordido por la serpiente y estaba en una condición de ¿qué? Estaba en una condición de que solamente le faltaba minutos para que muera. ¿Qué serpiente habrá sido? Si habría sido cascabeles o cobras o una mamba, no lo sé. Las serpientes que hay en el desierto por esa zona. Y la cosa es de que cuando el pueblo de Israel, primeramente, por su rebeldía, se quejan contra el Señor y el Señor permite esto, permite que sea levantado una serpiente para que cuando ellos miraran sean sanos de la mortandad por el cual está pasando. Era una sentencia de muerte garantizada al ser mordido por la serpiente. Pero así como era garantizada la muerte por haber sido mordido por la serpiente, la vida estaba asegurada solamente con observar a esa serpiente y automáticamente ellos sanaban. Esta serpiente de bronce estaba tipificando algo que pasó en la cruz del Calvario. Si bien es cierto, la serpiente se relaciona bastante con respecto al maligno, pero mira esta serpiente que estaba siendo levantada, ahí miraban y ellos eran sanados. Así como cuando dice la escritura, ¿no? Así como, a ver, mira acá. En Juan dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que él crea tenga en él vida eterna. En el otro tenían que mirar, y en este caso el mirar está tipificando al creer en Juan, ¿no? Todo aquel que cree en el otro, todo aquel que miraba, tenía vida, y en este caso todo aquel que él crea, tenía vida. Entonces, lo que estaba tipificándose ahí era exclusivamente de que en esa serpiente, que en el Nuevo Testamento es el maligno, se estaba castigando el pecado, porque la serpiente carga todo esto. Entonces, ¿cómo se llama? Se estaba tipificando, castigado no al Hijo de Dios en sí mismo, ¿no? Sino castigando el pecado del cual él estaba cargando. Y al pasar eso, y los que miraban y creían en aquello, en el Hijo de Dios, entonces tenían vida eterna. Y en términos literales, para el Antiguo Testamento, es que ellos miraban literalmente esta serpiente y ellos tenían vida. O sea, la sentencia de muerte era revocada, en el cual ya tenían vida y no morían. En este caso, no tenían que mirar, tenían que creer. Entonces la palabra cuando nos dice que tenemos que mirar, entonces nos está diciendo literalmente que tenemos que creer. Y por eso es que nuestros ojos están puestos en el autor y consumador de nuestra fe. Cuando nuestra atención está enfocada en un solo punto, la verdad es que todo lo que está alrededor automáticamente se disipa. Como para ilustrarlo, a ver, agarra un objeto, digamos, sea cual sea, detenía, o lo que en algún momento has agarrado, te has quedado observando algo que lo has tenido entre tus manos o de repente está colgado en la pared, algo. Y cuando te has puesto a observar aquella cosa, digamos, este objeto que está ahí, y cada vez que lo vas mirando, vas viendo las características de este objeto, que tu atención está enfocada ahí. O sea, todos tus sentidos están puestos ahí, si te das cuenta. Digamos, ¿no? Digamos que en tu mano tienes un artefacto que es bastante curioso, que nunca lo has visto.
¿no? Lo tienes en tu mano. Solo imagínate esto, esta escena. Comienzas a mirarlo, y comienzas a ver todas las características que tiene este, este instrumento. Y poco a poco vas profundizando y ves más cosas de aquello. Y sin darte cuenta, toda tu atención alrededor queda disipado. Cuando tu mente está enfocado en algo, todo lo ajeno que está pasando alrededor automáticamente queda atrás. Y al observar eso, automáticamente nada de lo que está alrededor te hace efecto. ¿Por qué? Porque toda tu atención está concretamente apuntando a ese punto. Y como dice la escritura, ¿no? Por lo tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Lo curioso es que Dios hizo que estas cosas sean así, que al nosotros poner nuestra atención completamente en Cristo, así como en la ilustración que les acaba de describir, automáticamente pones tu atención enfocado ahí, en Él. No es que pones la atención para tú autodecirte a ti mismo, voy a ser como Él. No, al poner tu atención y tu mirada en Él, te estás volviendo como Él. Porque si tú, mirando a Cristo crucificado, mirando a lo que Él ha hecho esa obra, y entonces pretendiendo decir, bueno, si Él es mi modelo, yo quiero ser como Él, entonces hago algo para ser como Él. Entonces eso puede ser el grave error que alguien puede cometer, porque comienzas a hacer una obra para formarte a la imagen de Él, pero la imagen de Él es por una cuestión de reflejo, como cuando te ves por un espejo, porque tu atención está enfocada solamente en Él, y pones en Él, y te enfocas más, y comienzas a ver las características de algo, y sigues viendo, vas profundizando en Él. No sé cómo lo hace el Señor, pero si pone una imagen como un espejo, entonces ese reflejo y te transforma en aquel en el cual tu atención está puesto. Y como estás mirando en Cristo, y eso se está viendo el modelo, eso está haciendo el reflejo a lo que tú te estás volviendo. Por eso es necesario que el creyente nunca quite la mirada del Hijo de Dios. No porque Él se forme a sí mismo para ser como Él. Es que al mirarlo a Él y nuestra vida esté concentrado en Él, eso hace que nos volvamos como Él. El Señor lo diseñó de esta forma. Por eso lo vuelvo a citar el versículo. Dice, por lo tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo de la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Gloria en gloria. Es como que va tomando una forma, poco a poco se va haciendo más glorioso en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Por eso es que dice que puesto nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe. El creyente en ningún momento tiene que desenfocarse de su meta. Su meta es simplemente mirar a Él, que no se distraiga para nada. Por eso es que los dardos del enemigo no pueden hacer nada si es que tú estás sumergido en esa atmósfera de solamente estar enfocado en el Señor. Si estás en eso, los dardos del enemigo no pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque es como si algo te protegiera y los dardos del maligno no pueden hacer. ¿Por qué? Porque no puede entrar en esa dimensión, no puede entrar en aquello. ¿Por qué? Porque estás totalmente inmiscuido en el asunto dentro del Señor. No sé si me están entendiendo, espero que sí, pero esa es la forma que el Señor está trabajando es de que te formas como Él cuando tu mirada está puesto en Él. Mientras más conozcas de Cristo, conozcas de Él, conozcas de su promesa, su palabra, porque eres el verbo hecho carne, eres la palabra manifiesta, entonces tú te vuelves así. Y la única forma es que no salirse de aquello.
no mirar a ningún lado, más que lo principal. Esta, ¿cómo se llama? Es esa serpiente de bronce que fue levantada. Después terminó como un culto de adoración. El pueblo de Israel lo adoraba, ¿no? En el libro de, está, a ver, ya se me fue, en Crónicas. Dice, en el tercer año de rey Oseas, hijo de el rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abihija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a las cosas que había hecho David su padre. Y quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Porque hasta ese entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y lo llamó Neustán. Ese es el nombre que le pusieron a este símbolo. El pueblo de Israel hizo un ídolo de aquello. Lo que el Señor utilizó para que sean salvos, al final terminó volviéndose un ídolo y le quemaban incienso. Esa tendencia natural siempre parece que está, no sé, es una falla por la caída de cómo hemos llegado a venir a este mundo, no lo sé. Pero esa tendencia, que lo vil, que no digo, que lo que el Señor utilice para hacer una obra, después el enemigo lo utiliza aquello con el tiempo para pervertirlo y se desvíe el pueblo. El tema está solamente en que ellos tenían que mirar y sanar. Y por lo demás, esto no debió de ser un culto de adoración a esa serpiente. De la misma figura por el cual Cristo, la figura, el Redentor, el Hijo de Dios, y después Él, el corazón del hombre, lo vuelve un ídolo y le hace una imagen y después le prenden velas a la imagen. Eso, esa tendencia a ese desviarse por ese lado. Pero cuando lo percibimos realmente cómo son las cosas, no nos enfocamos en la forma, sino en el fondo. ¿Qué es lo que el Señor está haciendo y qué es lo que está diciendo? ¿Cómo es que el Señor nos lleva a la estatura del varón perfecto? Porque si nosotros estamos llevando aquello, nos está llevando aquello y nos está haciendo transformados, como el alfarero que va moldeando el barro para hacer un jarrón, y el jarrón solamente tiene que rendirse al alfarero para que pueda hacer aquello. Pero, y lo que tiene que hacer el creyente es no quitar la mirada de la imagen de Dios que es el Hijo. Porque así como Él es la imagen del Padre, nosotros seremos la imagen de Él en función de lo que nosotros no quitamos la mirada de Él, porque esa es nuestra meta. Mientras más enfocado estamos en Él, concentrados en Él y nuestra vida está circunscrito en aquello, entonces nos formamos, estamos siendo transformados de gloria en gloria a esa imagen, la imagen del Hijo. No podemos quitar nuestra mirada en ningún momento con cosas externas. A ver, un momento. Esa serpiente que fue levantada, tenían que mirarlo, ¿no? Y automáticamente eran sanadas las personas que miraban. Así como el creyente, esta mirada simboliza el creer, según Juan. Entonces, así como miraban y eran sanados, así de la misma forma que nosotros miramos y creemos, también sucede lo mismo. Ellos tenían vida, no morían, nosotros hemos pasado de muerte a vida y tenemos vida eterna. Y no solamente eso, porque si estamos mirando constantemente a Cristo y nuestra mirada no se sale de Él,
no solamente tenemos vida eterna, sino es que nos hace y nos transforma a la imagen de Él. Porque en el Antiguo Testamento solamente, ¿qué era? Tenían la vida que no podían morir en el desierto porque les mordieron las serpientes solo con este hecho de mirarlo. Pero aquí, en este nuevo pacto, es totalmente distinto. No solamente tienes vida eterna, sino te lleva a la forma de aquel que estás mirando, de aquel que estás creyendo, a esa imagen. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. O debemos hacer, o no distraernos en mirar otras cosas, mmm, de quitar nuestra atención de lo prioritario en otras cosas que nos pueden distraer y hacer que las cosas se demoren más. O sea, en que las promesas tarden porque nos distraemos en el camino. Es como cuando el creyente tiene la mirada fija, digamos que tienes que ir a comprar algo, entonces vas a un súper, qué sé yo, vas a comprar algo, tienes la mente, o vas a la tienda, ¿no? Sabes lo que vas a ir a comprar, esa la tienes claro. Entonces, estás yendo en el camino y por ahí te pasan la voz a alguien, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y hola, y te tienes ahí. Y por ahí otra persona que conoces, y así. Entonces, y, o sea, de todas maneras vas a llegar y vas a ir a comprar, pero el tiempo que deberías de llegar, pues, te distraen las cosas externas. Te pusiste a conversar, entonces cuando, uy, tengo que ir a hacer esto, y así. Y entonces estás contrario, uy, creo que se me hizo tarde, pero igual vas ahí, o sea, vas a llegar ahí a comprar, pero el tema es que te estás distrayendo en cosas que realmente no trascienden, que no son importantes. Si hay una cosa que es importante para nosotros, es que tenemos que ser como Cristo. Creo que eso es lo más importante. Las demás cosas son añadiduras que se van a dar, que las vamos a disfrutar por cuanto nuestra mirada está puesta en Él. De todas maneras, pero así como cuando nosotros, que les mencionaba hace un momento, nos concentramos en observar algo y tu atención está completamente enfocado en eso, de la misma forma tiene que ser nuestro corazón en relación a Cristo. No se distrae, se concentra tu todo, tu atención, tus sentidos, tus pensamientos, tus deseos, todos están enfocados en aquello. Porque te das cuenta de algo, volviendo al ejemplo de nuevo, cuando estás mirando algo, en ese momento no estás pensando en otra cosa más que concentrado en lo que estás viendo, ¿verdad? No estás pensando en otra cosa. No hay idea que venga así de la nada o como tentación que venga. Estás concentrado, estás tan metido en observar aquello que realmente no importa y pensamiento alguno no entra a tu mente. Las acechanzas del maligno no pueden entrar porque estás mirando a él. No puede, porque estás haciendo lo que realmente deberías de hacer. Y tus propios pensamientos están sumergidos en la observación de aquello. O sea, tu mente, tus pensamientos están puestos ahí, estás mirando a él. Tu atención está ahí, estás observando ahí. ¿Qué cosa externa puede influenciar para sacarte? La única forma es que solamente uno gire un poco y desvíe su mirada a donde va. De la misma forma como en el cual Pedro comenzó a caminar sobre el agua. Él estaba mirando enfocado solamente en Cristo y estaba yendo bien, estaba caminando hasta un momento determinado que como comenzó a ver la marea y comenzó a verse las olas que se movían y todo esto, y entonces le vino el temor y comenzó a hundirse. ¿Y qué dijo? ¿Por qué dudaste? Es que la duda entra
por la distracción de mirar en otro lugar. Porque cuando te distraes mirando, entonces la duda se presenta y eso hace que después no creas. Y hasta que vuelvas de nuevo a mirar y enfocado de nuevo en el mismo blanco, al blanco de donde debemos de llegar. Es así. Parece que por un momento estamos bien mirando y de repente, uy, como cuando te distraen los reels cuando estás en Instagram o cuando estás viendo un video, diseñados precisamente que duran ni un minuto y tanto, para así quitarte el tiempo sin darte cuenta, te la pasaste horas de repente. Claro, porque si será un video largo te aburres y los dejas, pero te ponen de poquito en poquito y de poquito en poquito se llena el tarrito, dice, ¿no? Y sin darte cuenta. Es bien sutil, pero nuestra atención no se tiene que desenfocar hacia dónde apuntamos. ¿Para qué? Volviendo a Corintios, porque todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ese es Cristo, mirando a Él, el autor y consumador de nuestra fe. Nos transformamos a la imagen de Él, de acuerdo cuánto estamos atendiendo a Él y estamos enfocados en Él. Y si estás enfocado en Él, los dardos del maligno no, porque todo tu ser está mirando en ese punto. Y lo demás queda atrás y ya no importa. Y sigues para adelante, y sigues para adelante. Hermanos, bueno, esta es una predica bastante corta y era sobre esta reflexión que llamó mi atención el otro día que estaba haciendo mis cosas y simplemente me quedé concentrado viendo algo que tenía entre mis manos. Estaba como un bolígrafo, estaba observando, observando, observando y entre que estaba haciendo mis cosas, alguien pasó, conocí por mi costado y yo no lo percibí, no me di cuenta hasta que lo vi a mi costado. Entonces ahí fui que me di cuenta y dije, ¿cómo es que una persona puede estar totalmente concentrado en algo y observando que lo demás no importa? ¿Cómo si puedo hacer esto con esto? ¿Cómo no lo puedo hacer de la misma forma en relación con el Señor? Lo mismo aplicarlo en nuestra vida espiritual. Hermanos, que el Señor los bendiga y oramos para terminar el servicio.